Vamos a iniciar una lección que va a versar sobre los recursos y los riesgos del agua en la ordenación del territorio. Estamos dentro del módulo de planificación del recurso y dentro de esta lección me interesa destacar 4 aspectos fundamentales. Una primera introducción sobre lo que son los conceptos de ordenación sostenible de los territorios. En segundo lugar, vamos a hablar de los recursos del agua dentro de la ordenación del territorio, cómo hay que considerarlos. Hablaremos a continuación de esa parte seguramente menos conocida, menos agradable, ¿no?, las explicaciones del territorio, que es toda la faceta del riesgo, el agua como elemento de riesgo en la planificación de usos del suelo. Y por último, creo que conviene señalar también algunas indicaciones de cómo puede afectar el proceso de calentamiento planetario que estamos viviendo, el conocido más comúnmente como cambio climático, los recursos del agua, por tanto, en todo lo que conlleva su planificación para las próximas décadas. Como sabéis, el territorio pasa a ser una de las políticas importantes de la Unión Europea. En el año 1999 se aprobó la Estrategia Territorial Europea, que marcó, por así decirlo, los puntos principales de lo que debe ser la ordenación sostenible de los territorios. En mi opinión, yo creo que tenemos en los próximos años, décadas, una serie de retos importantes para ir incorporando la sostenibilidad al territorio. Por un lado, hay que planificar los territorios teniendo en cuenta, por un lado, las oportunidades, en nuestro caso del agua, los recursos del agua, pero también los riesgos, y lo vamos a comentar a continuación. Hay que hacer una observancia plena a las normas ambientales, tanto europeas, estatales, como de escala autonómica en el caso español. Y es un proceso escalar que debemos llevar pues muy a rajatabla para hacer las cosas bien. Como decíamos, hay que cumplir esa jerarquía que nos marcan las propias leyes. Yo creo que es interesante y hay experiencias ya positivas en España y en Europa de establecimiento de sistemas de indicadores para llevar a cabo un diagnóstico continuo de la capacidad de planificación sostenible de los territorios. Y por último, cómo no, pues hay que empezar a pensar en la incorporación del cambio climático y de los riesgos asociados al agua, en nuestro caso en la planificación del territorio. Como sabéis, la ordenación del territorio es un proceso muy complejo. Podríamos sintetizarlo en una definición sencilla, la que nos dio la Carta Europea de Ordenación del Territorio del año 83, que nos dice que un proceso de ordenación del territorio son a la vez 3 aspectos, ¿no? Una reflexión científico-teórica. En segundo lugar, es una técnica administrativa, necesitamos administración para desarrollar los planes. Y en tercer lugar, la ordenación siempre es la expresión de una política, ¿no? Los territorios, desde el momento en que están ocupados por el ser humano, se transforman, se intentan adaptar a sus necesidades, pero a veces surgen desajustes que obligan a continuamente ir repensando, reorientando nuestra planificación territorial. Por tanto, tenemos ahí marcadas las características básicas de lo que son los procesos de ordenación. Yo destacaría que es un proceso reglado jurídicamente, que es un proceso, o debe serlo básicamente, público, que requiere voluntad política y, como decíamos, es siempre la expresión de una ideología. Y un aspecto fundamental es cumplir la jerarquía de escalar de planificación. Si estamos planificando, es lo más común, en la escala más básica, en la escala municipal, la escala local, debemos conocer lo que nos dice a efectos de planificación el resto de escalas, y esto es importante en materia de los recursos naturales, en materia de agua, porque como sabemos, en el caso español es el Estado el que planifica el agua, pero las comunidades autónomas también tienen algunas competencias derivadas de la propia gestión del agua, como puede ser el uso de aguas depuradas, ¿no? En segundo lugar, en el segundo punto de nuestra intervención, hablamos de estos recursos, cómo integrarlos en la planificación. Bueno, pues tenemos que llevar claro que cualquier documento de ordenación, cualquier plan de ordenación del territorio, debe incorporar un inventario de aquellos recursos y usos del agua existentes, porque son básicos para poder planificar luego usos en el suelo. Esta planificación, por tanto, debe considerar los recursos que hay en los territorios y las demandas que tenemos, que, bueno, lo normal son los llamados usos consuntivos, pero hay que contar también con otros usos que se denominan no consuntivos. Entre ellos hay que incluir los usos ecológicos del agua. Tienen ahí una tabla síntesis de cuáles son los recursos del agua en España. En cualquier documento de ordenación del territorio deberíamos regionalizar, hacer local, por así decirlo,
unas tablas similares de estas características, sabiendo bien los recursos y los usos que tenemos que atender. Por tanto, esto es lo básico que debemos incorporar en un proceso de planificación del territorio. Y esta planificación la podemos hacer o bien desde la oferta. Lo normal es que, por ejemplo, en España se ha trabajado mucho la oferta de agua a la hora de planificar los recursos, o bien desde la demanda, como la Directiva Marco del Agua, la propia Estrategia Territorial Europea están señalando, para hacer más sostenible el gasto del agua, el uso del agua, en definitiva, la planificación de estos recursos. Para que veáis la importancia que esto tiene, ahí tenéis una tabla síntesis de cómo se han reducido las aportaciones, los recursos en los últimos años, motivado pues por procesos ambientales, de ocupación del territorio, pero también por el efecto que ya se está notando de la disminución en algunos territorios de las precipitaciones. Y en el marco de este aspecto, de este apartado significativo, el propio gobierno, a través de su Ministerio de Medio Ambiente, estableció una serie de indicadores para considerar esa reducción de recursos de agua disponibles a la hora de hacer la planificación hidrológica, como fue la instrucción que aprobó en el año 2008. En este mapa y tabla síntesis se recogen aquellas demarcaciones geográficas que en nuestro país mostrarían problemas en caso de una reducción de precipitaciones, como la que nos está anunciando los efectos del cambio climático, que ahora señalaremos, y vemos que a veces son grandes extensiones de terreno los que están bajo el prisma de los posibles efectos negativos que pueda tener una reducción de precipitaciones. Pasamos al tercer aspecto, hablamos de riesgos del agua. El riesgo es un aspecto consustancial a muchas sociedades, entre ellas las que denominamos mediterráneas, y en esos mapas tenéis recogido una síntesis de todos los peligros naturales y los efectos en la vulnerabilidad del territorio de los riesgos vinculados al agua. Hablamos de riesgo siempre como una plasmación en el territorio de aquellas actuaciones que hemos llevado a cabo de manera indebida, sin contar realmente con el funcionamiento natural de nuestro medio, y a partir de ahí surgen territorios de riesgo y sociedades que están en riesgo, ¿no? Con esos tres componentes que hay que analizar siempre en los estudios de riesgo: peligro, vulnerabilidad y exposición, que hacen alusión a los tres componentes territoriales y ambientales de un elemento natural, en nuestro caso el agua. Y en las últimas décadas, en el caso europeo, muy singularmente en el español y en algunas regiones, pues hemos atendido a lo que llamamos la creación de los nuevos territorios del cambio global, sabiendo que el espacio de por sí está sometido a cambios constantes, que en algunas ocasiones hemos creado voluntariamente territorios de riesgo y que tenemos un escenario de futuro un poco indefinido, que es el que compete a los efectos del cambio climático. Por tanto, debemos llevar en cuenta esta cuestión de los riesgos y los efectos que pueda tener el cambio climático a la hora de planificar el territorio y muy especialmente su recurso hídrico. Como veis, ahí tenéis una síntesis de cómo se crean estos territorios de riesgo, cómo se produce un aumento de la vulnerabilidad y la exposición. Tenemos, por tanto, más población sometida al posible efecto de un episodio natural extraordinario, y los que dependen del agua son inundaciones y sequías. Tenéis un mapa síntesis ahí de las zonas afectadas por inundaciones con periodos de retorno de 100 años dentro del sistema nacional que se ha creado para cumplir las directrices de lo que llamamos la Directiva de Inundaciones del año 2007, o el conjunto, las tipologías de sequías que también afectan a diferentes partes del territorio español, y muy destacadamente en algunos espacios del sur, sureste ibérico, que son en los que coincide además una menor dotación de recursos hídricos. A la hora de atajar, de intentar reducir el riesgo, hay múltiples medidas que se pueden tomar, pero desde este módulo apostamos por una de ellas, que es la ordenación del territorio, la ordenación racional del territorio, que se ha plasmado en el caso español con la aprobación de la Ley del Suelo, el último texto del año 2015, en el que nos obliga, en su artículo 22, a incorporar mapas de riesgos naturales, por tanto, mapas de inundaciones, mapas de afección de sequía, que deben incorporarse a los documentos de planificación del territorio en cualquier escala, fundamentalmente en la urbana, que es en la que
más conocimiento, más ámbito de trabajo hay, pero también en los planes de escala comarcal o regional. Y por último, para terminar este módulo, tenemos que hablar, como no, de los posibles efectos del cambio climático en las próximas décadas. Ya de por sí los territorios tienen problemas porque a veces tienen recursos de agua insuficientes o a veces tienen manifestaciones de riesgo, pero si se produce lo que nos están señalando los modelos, ese calentamiento térmico, esa alteración de las condiciones atmosféricas, nos enfrentamos a una situación de mayor riesgo, ¿no? Que va a manifestarse, por un lado, la cuantía de recursos de agua, se va a producir una reducción muy significativa conforme vayamos más hacia el centro, sur, sureste de la península ibérica, y por otra, un aumento del comportamiento irregular de esas precipitaciones, por tanto un incremento del riesgo por aparición de mayores episodios de inundaciones y sequías en nuestro territorio. En este mapa tenéis, para ir concluyendo, cómo de preparados estamos los territorios europeos en materia de adaptación al cambio climático, y si os fijáis en el ámbito español, muy especialmente en el litoral mediterráneo y en la parte de Andalucía también, somos territorios muy vulnerables a los posibles efectos y somos territorios todavía muy poco adaptados, con una capacidad muy baja de adaptación. Por tanto, como posibles soluciones podríamos señalar que hay que hacer una gestión muy efectiva, muy eficaz de la demanda de agua. Hay que hacer una apuesta por las nuevas formas, los nuevos caudales no convencionales, entre ellos la reutilización de aguas depuradas, y hay que hacer una evaluación precisa de los costes ambientales y económicos que puedan conllevar algunas actuaciones que hasta ahora se han puesto en marcha de manera habitual en nuestro país, como pueden ser las transferencias de agua, y reducirlas a lo que sea estrictamente necesario, siempre y cuando, como digo, los costes ambientales o económicos de lo mismo así lo señalen. Para reducir la cuestión de inundaciones y sequías, por un lado hay que cumplir la legislación del agua y el suelo, que ya de por sí incluye normativa que intenta evitar los efectos de estos episodios. Hay que elaborar planes de gestión de inundaciones, las obras estructurales que pueden ser necesarias en zonas urbanas, los planes municipales de gestión de sequía, los sistemas de aviso, y es fundamental que empecemos a diseñar mecanismos para la educación del riesgo. Con esto terminamos este módulo, agradeciendo su atención.